Hola hermanos, el día de hoy 22 de octubre del 2020 es jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy es un día complicadísimo, pero complicadísimo. Hoy es día de San Juan Pablo II Magno y entonces, ¿cómo hacemos para hacer de Magno un mínimo? Porque no sé cómo hacer, oigan, porque tendríamos que hacer incluso un programa de repente, una publicación particular, ¿no?, sobre él. Bueno, vamos por partes. Nacido en mayo de 1920 en Wadowice, en Polonia, hijo de dos que están camino a los altares, Karol Wojtyła, su papá se llamaba igual, ¿no? Él se llamaba Karol Józef, así fue bautizado, pero su papá se llamaba Karol Wojtyła, su mamá se llamaba Emilia Kaczorowska, que era de hecho de etnia rutena, o sea que por eso el Papa hablaba ruso y ucraniano, porque precisamente venía de esta etnia su mamá. Ella muere cuando él tiene 9 años, se muere, y había perdido a su hermanita Olga, que había nacido, que había muerto, de hecho antes de que él naciera. Su hermano Edmundo va a morir cuando él es un muchacho, él era médico, él era el hermano mayor, y bueno, y su papá va a morir en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Recuerden que eso le va a marcar a él, ¿no? O sea, le va a marcar el mundo entero, pero la vida de San Juan Pablo II estará marcada también por eso. Él había entrado en la Universidad Jagellónica para hacer sus estudios y toda la cuestión. Era un excelente ajedrecista, había ganado varios concursos de ajedrez a nivel de los muchachos. Luego, estando en plena Segunda Guerra Mundial, hace parte del grupo UNIA, que es un grupo de jóvenes católicos para servir a los judíos, para servir a todo el mundo, sin violencia. Además, hace parte de aquel grupo rapsódico, que era un grupo de teatro. En 1943 entra en el seminario que el cardenal Speggia había fundado de manera clandestina y por eso va a ser ordenado en una capilla privada en 1946, ¿no? Luego es enviado a Roma, allá estudiará en el Angelicum y se doctorará precisamente desde 1940. Conoció, gracias a un sastre, fíjense, amigo suyo, que le pasó, era Tiranowski, creo que era el apellido del sastre, le pasa escritos de San Juan de la Cruz y eso a él le marcó la vida y por eso su doctorado será precisamente en el tema de la moral, ¿no? En la vida de San Juan de la Cruz. Luego más adelante hará otra tesis de filosofía sobre Max Scheler, pero en ese momento ya será sacerdote. Regresa a Polonia en 1948, en 1949 es vicario, bueno, en 1958 es ordenado obispo auxiliar de Cracovia, lo ordena de hecho el Papa Pío XII, y en 1962 pasa a ser arzobispo de Cracovia. En 1967 es nombrado, es creado cardenal. Participó en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, muy importantes sus aportes en torno a la Gaudium et Spes, evidentemente el documento sobre la Iglesia en el mundo actual. Por eso él hablaba tanto de estas situaciones, ¿no? Escribe libros, sobre todo como era profesor de ética, era profesor de moral, entonces gira mucho en torno a este tema. Siendo obispo, de hecho, obispo auxiliar, escribe un par de libros sobre la persona y el acto, o sea, varias situaciones, ¿no? Luego participa en los 4 sínodos en los que él, siendo cardenal, los sínodos, recuérdense que fueron creados por San Pablo VI, posteriores al Concilio Vaticano II, pues en los 4 sínodos, antes de que él fuera creado papa, elegido papa, entonces él participó. Fue elegido papa un 16 de octubre de 1978, después de la muerte de Juan Pablo I. Recuerden que Juan Pablo I solo duró 33 días, y luego entonces, ¿por qué se pone el 22 de octubre? Bueno, se pone el 22 de octubre porque fue el inicio de su pontificado, fue el día de su coronación, si lo quieren así, entonces por eso se pone el 22 de octubre su fiesta. Vamos. ¿Qué quieren que les diga? 14 encíclicas, 129 países visitados, 2 atentados, de los cuales lamentablemente la gente solo conoce de uno de los atentados, porque el atentado que él sufrió el 13 de mayo de 1981 es el único, el de Ali Akka, ¿se acuerdan que le disparó estando en la Plaza San Pedro? Es el único que la gente conoce, pero él sufrió otro atentado 2 años más tarde estando en Fátima, precisamente el día en el que él quiso llevar a ponerle a la Virgen la corona la bala que por la mano de una mujer, el tamaño de la mano de una mujer, detuvo que no le golpeara el corazón. Y por eso se dice que fue la Virgen la que metió su manita para que él no sufriera, pues no muriera. Sufrió, evidentemente. De hecho, de ese atentado va a tener varias situaciones. Van a decir, padre, pero el segundo atentado, ¿por qué no lo cuentan? Fue un sacerdote. Fue un sacerdote fanático que intentó entre la noche del 12 al 13 de mayo matarlo. O sea, él prefirió que no se enterara la gente.
Ya ven ustedes que hay sacerdotes locos por todas partes y pueden haber obispos locos y cardenales locos y laicos locos también, como los que están atacando al Papa Francisco en este momento, tergiversando por completo. Yo por eso estoy invocando hoy a San Juan Pablo II para que le dé al Santo Padre mucha paciencia. Es que ya les digo, agarran una frase fuera de contexto y dicen lo que quieren. Ahora es que el Papa está a favor de las uniones homosexuales. ¿Saben qué es lo más doloroso? Y perdón que haga este paréntesis ahora, que medios supuestamente católicos en castellano, las declaraciones de él son en castellano. Él está hablando en español. Y que se atrevan a tergiversar por completo. Cuando usted hoy escucha ley de convivencia civil, no es lo mismo que ley de unión civil. Pero eso fue lo que tradujeron. Y está la declaración en castellano. ¿Cómo pueden ser tan bárbaros, hombre? Es el afán de dividir la iglesia. No jueguen con eso, por favor. Yo les encomiendo a San Juan Pablo II que hablan del esplendor de la verdad, pero no está la verdad de ustedes, del lado de ustedes, señores. Hay que ser honestos, por favor. Bueno, vamos. San Juan Pablo II, ya les digo, todo lo que hizo, ¿no? Realmente es que él hizo y recorrió. No es el primer papa viajero de la historia, no es el primero en visitar los 5 continentes, eso es San Pablo VI, pero igual, o sea, él fue así, misionero completamente. Su primer viaje lo hará a Asís, igual que el Papa Francisco, ¿no? Luego a América Latina, viene a México para la conferencia de Puebla. Y bueno, aquí me puedo pasar, ya se fijaron cuánto tiempo llevo yo hablando, ya llevo más de 6 minutos y tengo que hablarles de las lecturas del día de hoy. Recuerden, el momento de su muerte, en abril del 2003, del 2005, es el momento en el que estábamos en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia. Por eso es que el Papa Benedicto XVI lo beatificó en el Domingo de la Divina Misericordia, y en el 2014 el Papa Francisco lo canonizó también en el Domingo de la Divina Misericordia. Invoquémoslo, porque esta iglesia suya que él tanto amó, a los jóvenes que tanto amó, los están confundiendo, están haciéndole tanto daño a nuestros jóvenes y tanto daño que se está haciendo, ya les digo, a la iglesia con estas cosas de gente que ya les digo, lo doloroso es que haya sacerdotes y que haya obispos que se presten a esto para generar confusión. Por favor, amemos al Papa, respetemos al Papa, trabajemos en función de que la iglesia sea lo que Cristo quiere y no lo que mi criterio soberbio y sobre todo tirado a una mentalidad cuadrada tiende a ser. Bueno, hoy se va a ir el programa un poquito largo, porque mi oración al final es una del Papa San Juan Pablo II, que es un poquito extensa. Vamos, rápido, primera lectura, capítulo 3, versículos del 14 al 21 de la carta a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, el alto, el largo, el ancho y el profundo del amor de Cristo. Ay, qué belleza esto, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que buscar. No el alto, el largo, el ancho, el profundo de la lengua de algunos que no son hijos de la iglesia, por mucho que se diga. No. El alto, el largo, el ancho y el profundo del corazón de Cristo, del amor de Cristo. Eso es para la gloria que tiene que nacer en la iglesia y en Cristo Jesús. Eso es. Nosotros, por eso dice Pablo, yo me arrodillo, es una oración lo que está haciendo, delante del Padre, de quien procede toda paternidad. Él es el Padre. A Él tenemos que escucharnos. ¿Para qué? Para que nos dé su espíritu, que nos fortalezca interiormente y que en Cristo habite por la fe en sus corazones. Vuelve la Santísima Trinidad, vuelven las 3 virtudes teologales. Una vez más, Pablo sigue insistiendo en esto. Entonces, por eso, habla de la fe, habla de la esperanza y habla una vez más del amor. Ya ven, en eso ocupémonos, hombre. Eso es nuestro camino de salvación. La salvación no nos va a venir por encerrarnos y con una mentalidad casi ideológica, seguir una postura. No, hombre. Lo que nos va a salvar es que aprendamos a ser hermanos. A eso apunta el Papa Francisco. A la apertura, a la no discriminación de nadie. Porque ¿quiénes somos nosotros para discriminar? Aprendamos a ser hermanos. Aprendamos a vivir en fraternidad. El Evangelio. Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustia mientras llego.
mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. Yo he venido a traer la paz y no la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He venido a traer fuego. Claro, no para quemar, sino para vivificar. Pero ese es lamentablemente, si el mismo Señor Jesús generó división con su manera de ser, pues es lógico esto. Porque es que hay gente a la que no le gusta. Es que miren, ya les digo, qué difícil es que entendamos que es que la iglesia no es mía. La iglesia es la de Cristo. No es la de mis criterios ni la de mi grupito de poder. Es la iglesia de Cristo. Y cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que es que el mismo Cristo genera a Él, no porque lo quiera, no porque esa sea su intención, sino que divide, porque hay unos corazones soberbios y hay unos corazones que queremos palpitar al ritmo de Cristo, que queremos vivir, y por eso, el Señor habla de ese bautismo y cuánto me angustia mientras llega. Claro, porque Él está pensando en la cruz que es el lugar donde nos ha salvado. Santo Padre está cargando una cruz difícil. Acompañémosle, hombre. No tengamos miedo de esto, de vivir la iglesia, pero la iglesia de Cristo, no la iglesia ya les digo, de un grupo por allá, la iglesia de Cristo. Como ya he hablado bastante y la oración que quiero hacer el día de hoy es un poquito extensa, voy a quedarme aquí. Quería decir un par de cosas más, pero mejor no. ¿Por qué hago esta oración? Miren, hay tantas oraciones bellas de San Juan Pablo II. Esta es la oración que él hizo sobre los médicos, pidiendo la oración del médico. Y dado que estamos viviendo esta crisis, esta pandemia, y ellos están en la primera línea, les invito a hacerla. Es un poco extensa, lo es, pero vale la pena. Señor Jesús, médico divino, que en tu vida terrena tuviste predilección por los que sufren y encomendaste a tus discípulos el ministerio de la curación. Haz que estemos siempre dispuestos a aliviar los sufrimientos de nuestros hermanos. Haz que cada uno de nosotros, consciente de la gran misión que le ha sido confiada, se esfuerce por ser siempre instrumento de tu amor misericordioso en su servicio diario. Ilumina nuestra mente, guía nuestra mano, haz que nuestro corazón sea atento y compasivo. Haz que en cada paciente sepamos descubrir los rasgos de tu rostro divino. Tú que eres el camino, concédenos la gracia de imitarte cada día como médicos no solo del cuerpo, sino también de toda la persona, ayudando a los enfermos a recorrer con confianza su camino terreno hasta el momento del encuentro contigo. Tú que eres la verdad, danos sabiduría y ciencia para penetrar en el misterio del hombre y de su destino trascendente, mientras nos acercamos a él para descubrir las causas del mal y para encontrar los remedios oportunos. Tú que eres la vida, concédenos anunciar y testimoniar en nuestra profesión el evangelio de la vida, comprometiéndonos a defenderla siempre, desde la concepción hasta su término natural, y a respetar la dignidad de todo ser humano, especialmente de los más débiles y necesitados. Señor, haznos buenos samaritanos, dispuestos a acoger, curar y consolar a todos aquellos con quienes nos encontramos en nuestro trabajo. A ejemplo de los médicos santos que nos han precedido, ayúdanos a dar nuestra generosa aportación para renovar constantemente las instituciones sanitarias. Bendice nuestro estudio y nuestra profesión. Ilumina nuestra investigación y nuestra enseñanza. Por último, concédenos que, habiéndote amado y servido constantemente en nuestros hermanos enfermos, al final de nuestra peregrinación terrena, podamos contemplar tu rostro glorioso y experimentar el gozo del encuentro contigo, en tu reino de alegría y paz infinita. Amén. Mil disculpas que yo sé que hoy me he pasado bastante. Tomé la voz de los médicos para hacer esta oración. Claro que sí, tengo mi hermano menor, es médico, y también oro por él y hago mía esta oración, para que el Señor lo bendiga a él y a todos los médicos que están dando la vida en este momento, esforzándose por hacer todo el bien posible frente a esta pandemia. Que el Señor me los bendiga a todos. ¿Les parece si les doy la bendición por intercesión de San Juan Pablo II? El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes por intercesión de San Juan Pablo II y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones.